Bueno, Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos en Cristo Jesús y amigos que van a ver esta transmisión. Bueno, en esta ocasión, con la ayuda de Dios, vamos a demostrar el pensamiento del esoterismo practicado en el hermetismo, hoy presente en la doctrina del movimiento unicitario. Bueno, para los que no tienen conocimiento qué es esto del esoterismo, bueno, estos son ideas y pensamientos que realmente tienen que ver con el ocultismo. Son prácticas de un conocimiento oculto que solamente se le revela a unos pocos. Y que solamente esos pocos que tienen este conocimiento, pues tienen, según ellos, ese privilegio de ser superiores a los demás, ya que son iluminados. En el siglo segundo aparece un movimiento esotérico también conocido como el hermetismo. Bueno, ¿qué es el hermetismo? El hermetismo pues es la fusión de la filosofía griega, de la filosofía egipcia y de las tradiciones judías. Y aparece un movimiento esotérico llamado como el hermetismo. Hoy en día pues el hermetismo tiene mucha influencia satánica, mucha influencia del ocultismo. Pero vamos a ver qué conexión tiene el pensamiento esotérico del hermetismo con la doctrina que hoy profesa el movimiento unicitario. Obviamente este movimiento unicitario, ellos dicen que son los dueños de la verdad, se creen los dueños de la verdad. Tienen, según ellos, pues una revelación de un conocimiento superior a lo que ellos le llaman la revelación del nombre. Bueno, esta idea de este conocimiento superior, esto no viene de la iglesia, sabemos que la verdad de Dios fue revelada a través de sus siervos en su palabra, ya su palabra está establecida. Entonces, si alguien tiene una revelación, esa revelación debe ser conforme a lo establecido en la palabra de Dios y no una revelación extrabíblica. Sabemos que la verdadera revelación sobre quién es el Cristo la recibe Pedro en Mateo 16. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, conocer y reconocer a Cristo como el Hijo de Dios es ser bienaventurado. Entonces, vamos a mostrar evidencia en esta transmisión de este pensamiento gnóstico que surge en el siglo segundo, también conocido como el hermetismo, y de cómo estos pensamientos de estos movimientos heréticos influyen en la doctrina unicitaria que se predica hoy en día. Bueno, en la línea esencial, ya que vamos a hablar del hermetismo, en la línea esencial de toda la ideología hermética, es la afirmación básica de un solo inmenso Dios y de una sola religión, raíz científica y filosófica, a la que servían sabios, moral y espiritualmente excelsos, ya que no podía encarnar tan elevada doctrina quien no estuviera dotado de verdadera experiencia espiritual, así lo justifican los sabios herméticos. Entonces, en el movimiento hermético, los practicantes del hermetismo, este movimiento esotérico, ellos tenían un conocimiento, según ellos, que no le fue revelado a cualquiera. No, solamente a los iluminados tenían este conocimiento. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente sobre este movimiento que se conoce como el hermetismo. Aunque antes de tocar el tema del hermetismo, quiero hablar un poco, aunque no voy a hablar ni profundizar sobre Simón el Mago. Quiero hacer alusión a que Simón el Mago, conocido como el padre de todas las herejías, el primero en enseñar un pensamiento modalista, como lo enseñan hoy los unicitarios, fue Simón el Mago. Después de que Simón el Mago pues fue reprendido por los apóstoles, hay escritos de él, como en el libro Contra las herejías de Ireneo de León. Para los que no saben, Ireneo de León fue discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo a su vez fue discípulo directo del apóstol Juan. Ireneo de León escribe un libro llamado Contra los herejes o Contra las herejías, en donde menciona a Simón el Mago, quien dice que después de haber sido reprendido por los apóstoles, se especializó aún más en las artes ocultas, en el ocultismo, y precisamente ese conocimiento,
especialización en el ocultismo lo adquiere en Egipto. En Egipto. También habla de él se habla de él en el libro Panarión, de Epifanio de Chipre, o también conocido como Epifanio de Salamina. Simón el Mago enseñaba que él era el hijo revelado a los judíos y que él mismo era el padre revelado a los samaritanos, que estos solamente eran modos de existencia del Ser Supremo, pero que él mismo era el hijo y él mismo era el padre. Entonces, de ahí es donde nace este pensamiento de que el mismo hijo es el mismo padre. Después de él, en el segundo siglo, aparece un hombre llamado Noeto de Esmirna, quien Noeto enseñaba de que el padre fue quien murió en la cruz, y esto se conoció como patripacianismo, y fue una herejía que fue reprendida y expuesta por la iglesia primitiva. Fue rechazada por la iglesia primitiva. De hecho, Noeto fue expulsado de la congregación de Esmirna por estas afirmaciones heréticas, y esto se conoció como el patripacianismo. Pero Noeto también enseñaba que él era Moisés y que su hermano era Aarón. Es decir, que para Noeto creía en la reencarnación, y miren de dónde surge este pensamiento herético que hoy enseña no solo sin Jesús, de hombres herejes apartados de la verdad de Dios, o el primero Simón el Mago, el segundo Noeto de Esmirna, quien enseñaba que él era Moisés y su hermano era Aarón. Y de esto se nos habla en el libro Panarión de Epifanio de Chipre. Pero ahora sí vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el hermetismo, ya que con la ayuda de Dios, gracias a Dios he podido hacer un estudio sobre estos movimientos esotéricos de los primeros siglos, más exactamente siglo II, en donde nace el hermetismo. Y vaya sorpresa que encuentro de que su doctrina tiene mucho que ver con la doctrina que predica hoy en día el movimiento unicitario, quienes usurpan el nombre de pentecostales. Los unicitarios no son pentecostales. El pentecostalismo nace en los movimientos trinitarios. El avivamiento que nace en los movimientos trinitarios es lo que se conoce como el pentecostalismo, y este nombre lo usurpan ellos. También el concepto de unicidad lo usurpan del Islam. En el Islam se conoce como el Tawhid islámico. No existe un movimiento religioso a través de la historia que se haya autodenominado unicitario antes de la división que surge en 1913 en Arroyo Seco, California, cuando esta gente son expulsadas de las asambleas de Dios por predicar una herejía, que es predicar a un falso Jesús Padre, y enseñar que negar el bautismo de Mateo 28:19 y tomar en forma literal la palabra de los apóstoles, principalmente Hechos 2:38, en donde dice: arrepentid y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a ir a profundizar en el tema que quiero tocar en esta tarde. Bueno, aquí nos habla, este libro se le atribuye a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es considerado un heraldo, un interlocutor entre los humanos y la divinidad. Entonces, se le atribuye a Hermes Trismegisto este libro. Este libro es el libro 13, se conoce como Discurso Secreto en la Montaña, referente a la regeneración y la regla del silencio. Nuevamente hago referencia de que este es un libro esotérico, y vamos a demostrar cómo el pensamiento esotérico influye en lo que hoy es la doctrina de la falsa unicidad. Escuchen, habla el Padre. Bueno, ¿qué te diré, hijo mío? Solamente puedo decir esto, viendo en mí mismo una visión inmaterial producida por la misericordia de Dios, salí de mí mismo para entrar en un cuerpo. Escuchen bien. Aquí habla el Padre y dice: ¿qué te diré, hijo mío? Solamente puedo decir esto, viendo en mí mismo una visión inmaterial producida por la misericordia de Dios, salí de mí mismo para entrar en un cuerpo. Este es el mismo pensamiento que tienen los unicitarios. Cuando al unicitario se le habla del Hijo de Dios, él dice que el Hijo de Dios era un pensamiento del Padre, que era un pensamiento. De hecho, cuando se nos habla del Verbo, porque sabemos que el Verbo es el Hijo de Dios, no es el Padre, sino es que es Jesucristo el Hijo de Dios, ya que en Juan 1:14 se nos habla que vimos su gloria como del unigénito del Padre.
Y la palabra monógenes se le aplica a un hijo único en relación con su padre. No a un hijo único nacido, como dicen algunos modalistas por ahí. No, no. Este concepto es rebatido por los mismos eruditos del griego, ya que en realidad el monógenes hace referencia a un hijo único en su clase, no a un hijo único nacido. Bueno, entonces para el unicitario el hijo solamente es el verbo. Como hijo es un pensamiento del Padre, pero que en realidad es el Padre quien vino a tomar un cuerpo. Después, en la encarnación, vean, el pensamiento que tienen los unicitarios no viene de los apóstoles, sino que viene de un libro esotérico. De manera que vemos aquí algo terrible. Esta doctrina no viene de Dios. Esta doctrina es herética, es contraria a lo establecido en la palabra de Dios, que nos enseña de que el padre tiene un hijo y que ese hijo tiene un padre. Entonces, nuevamente seguimos, aquí tengo más información. Dime esto, ¿quién es el que opera en la obra de la regeneración? El Hijo de Dios, un hombre como los otros por el querer de Dios. Para muchos movimientos unicitarios, el Hijo de Dios es simplemente un hombre. Niegan la divinidad del Hijo. Y para ellos el Hijo de Dios simplemente es un hombre en el cual el Padre vino y habitó. Este pensamiento no viene de la Biblia, ya que Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, más del Hijo dice tu trono es Dios. El Hijo es Dios, no es simplemente un hombre. También declara 1 de Juan capítulo 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escuche, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hay un Hijo, hay un Jesucristo verdadero, y según Juan, ese Jesucristo verdadero es el Hijo. Y ese Jesucristo verdadero, que es el Hijo, es el verdadero Dios y la vida eterna, hablándonos de la divinidad del Hijo. Pero para muchos movimientos unicitarios, el Hijo es simplemente un hombre, y este pensamiento no viene de la Biblia, sino que este pensamiento viene de un libro esotérico del segundo siglo. Del segundo siglo. Nada tiene que ver con lo que enseñaron los apóstoles. Luego dice acá, voy a cantar al Señor de la creación, el todo y el uno. Escuchen, lo mismo. Es que prácticamente aquí parece escuchar a uno del movimiento Solo Sin Jesús actual, que estuviese hablando aquí, voy a cantar al Señor de la creación, el todo y el uno. Abrió cielos, vientos, retened vuestros soplos, que el círculo inmortal de Dios preste oídos a mi verbo. Voy a cantar a aquel que ha creado todo el universo, que ha fijado la tierra, suspendido el cielo, que ha ordenado el agua, el que es el todo y el uno. El que es el todo y el uno, porque los unicitarios no entienden que el uno de Dios no es un uno numérico. No es un uno numérico, sino que nos habla de unidad. Yo y el Padre uno somos. En ese uno hay un somos. Y el somos es la conjugación al plural en primera persona del verbo ser. Yo y el Padre existimos siendo uno. Y allí el uno está en género neutro. No se le puede aplicar a la persona sino la esencia. Jesucristo y el Padre son unos en unidad de esencia, no la misma persona. Entonces, los que ven el uno de Dios como un uno numérico, esta gente hereje, unicitario, enemigos del Hijo de Dios, toman este pensamiento no de la Biblia, sino de un libro esotérico. De allí viene la doctrina que predican hoy estos enemigos del Evangelio. Luego dice, mi Dios, ofrezco sacrificios espirituales. Dios, tu Padre, tú el Señor, tú el Espíritu. Para ellos el Padre es el mismo Señor, es decir, es el mismo Hijo, y para ellos el Padre es el mismo Espíritu. Y este es el pensamiento que enseñan hoy los unicitarios, y es el mismo pensamiento que ya era enseñado en el segundo siglo por los esotéricos, no por los apóstoles, ya que los apóstoles enseñaron que el Padre envió al Hijo, que Jesucristo es el Hijo, que el Hijo tiene un Padre, pero esto no lo creen los unicitarios. Ellos niegan esta verdad y adoptan un pensamiento herético como es el pensamiento esotérico para negar la distinción que existe entre el Padre y el Hijo. Luego vemos acá en el libro 14 de Hermes Trismegisto a Asclepio, salud del alma. Este es también más poderoso y único, y es el solo realmente sabio en todas las cosas.
¿Quiénes los que se pasan diciendo que el Padre es solo, de que no hay nadie con Él? Niegan al Hijo y niegan al Espíritu de Dios, pues precisamente el movimiento unicitario. Este es también más poderoso y único, y es Él solo realmente sabio en todas las cosas, ya que nada hay que le sea anterior, pues es el primero en el orden del número. Cuando la Biblia dice y presenta a Dios como el primero y el postrero, nos habla de su eternidad. Pero los que ven estas palabras como primero y postrero, simplemente como algo numérico, como el primero entre muchos, cierto, es precisamente el movimiento unicitario. Alguien dice por ahí que al uniciburro que está comentando. Bueno, el señor Sánchez Grimaldo por ahí ya le pegué su refutada hace unas semanas atrás con relación al texto de primera de Timoteo 3:16. Bueno, aquí seguimos, porque vamos a seguir demostrando el pensamiento unicitario, como ya estaba enseñándose en el segundo siglo en los movimientos esotéricos, en el orden de la magnitud, por la diferencia que existe entre Él y los seres creados y por la continuidad de su creación. Además, los seres creados son visibles, pero Él es invisible. Justamente por eso eres, para hacerse visible. Los que dicen que el Padre se hizo visible es el movimiento unicitario. Pero para Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Ninguno, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento, ni siquiera Moisés, que hablaba cara a cara con Jehová, vio al Padre. Para Pablo, nadie ha visto al Padre, diciendo que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres le ha visto ni puede verle. Entonces, los que enseñan que el Padre invisible se hizo visible es el movimiento herético unicitario. Y ese pensamiento no viene de los apóstoles, sino que viene de gente apartada de la verdad, como estos movimientos esotéricos que surgieron en los primeros siglos. Y aquí continuamos porque hay más material. Dice: he aquí cómo hay que pensar por ello, admirar y hecho eso, considerarse feliz, puesto que se ha conocido al Padre. Escuchen bien. He aquí cómo hay que pensar y por ello admirar y hecho eso, considerarse feliz, puesto que se ha conocido al Padre. ¿Qué más dulce en efecto que un verdadero Padre? ¿Cuál es y cómo conocerlo? En Él es justo atribuirle solo a Él el nombre de Dios. Escúchenlo. Es justo solo atribuirle a Él el nombre de Dios. Son los unicitarios los que dicen que el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo y el nombre del Hijo, porque para ellos son el mismo. Para el unicitario, el Padre es el mismo Espíritu Santo, y para el unicitario el Padre es el mismo Hijo, y por eso se llama Jesús. ¿De dónde viene este pensamiento? No es de los apóstoles. Usted no va a encontrar ningún apóstol en la Biblia diciendo de que el nombre del Padre es Jesús, ni que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Ese pensamiento viene de estos movimientos esotéricos. Y continúa diciendo: el nombre de Dios, o el nombre de Creador, o el nombre de Padre, o quizá los tres a la vez. Dios, a causa de su poder creador, a causa de su actividad Padre, a causa del bien. Y luego encontramos acá en el libro 16 de Asclepio al rey Amón definiciones. Escuchen bien, porque hay más material para exponer a esta gente enemiga del Evangelio, enemiga del Hijo de Dios. Así pues, empezaré mi discurso con una invocación a Dios, el Maestro, Creador, Padre, envoltura del universo entero, el que siendo uno es y siendo todo es uno. Nuevamente el pensamiento modalista del unicitario es reflejado en la doctrina esotérica del segundo siglo. Pues el pleroma de todos los seres es uno y está en el uno. ¿Quiénes son los que pasan con el uno y el uno para aquí, el uno para allá y el uno para aquí, el uno para allá? Porque no han entendido que la revelación completa de Dios no es el Antiguo Testamento.
y que todo texto que ustedes citen del Antiguo Testamento tienen obligatoriamente que traerlo a la luz del Nuevo. ¿Para qué? Para que este texto sea analizado a la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación completa y definitiva de parte de Dios para el hombre. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice de que en ese uno de Dios hay un somos, para que sean uno así como nosotros somos uno, perfectos en unidad. ¿Cómo es el uno de Dios? De una unidad perfecta. No un uno numérico como enseñan esta gente enemigos del Evangelio, tomando esos pensamientos de libros esotéricos. Aquí estamos descubriendo esa doctrina herética, enemiga del Hijo de Dios. Luego dice, conserva esa manera de pensar, oh rey, a todo lo largo de mi exposición, puesto que si alguno intenta algo contra lo que aparecer ser todo y uno y lo mismo, es decir, que el unicitario que enseña que el Padre es el mismo, es decir, que el Hijo es la manifestación del mismo Padre y que el Espíritu Santo es el mismo Padre manifestado como Espíritu. Este es el pensamiento unicitario. Y continúa diciendo, ya que si alguno intenta algo contra lo que aparece ser todo y uno y lo mismo, para separarlo de lo uno, al tomar la palabra todo en el sentido de la pluralidad y no de una totalidad, llegará por haber así desligado el todo del uno, cosa imposible. ¿Quiénes son los que niegan la pluralidad en el ser de Dios? Miren cómo lo estaba negando aquí el movimiento esotérico, y miren cómo lo sigue negando en la actualidad los falsos pentecostales, ya que ese nombre de pentecostal no es de ustedes, lo usurparon. Ustedes son falsos pentecostales. El diablo siempre queriendo imitar lo de Dios. El movimiento pentecostal surge en las iglesias trinitarias y ustedes usurpan este nombre. No les pertenece. Ustedes son herejes y su doctrina es antibíblica. Antibíblica. Continuamos a decir, a destruir el todo, si existe al menos uno y existe y no deja jamás de ser uno. Es preciso en efecto que todo sea uno para que el pleroma no sea disuelto. Este pensamiento de que el uno de Dios es un uno numérico no viene de la Biblia, viene de los movimientos heréticos que se apartaron de la verdad, empezando por Simón el Mago. Luego el señor Noeto de Esmirna, un hereje que enseñaba que él era Moisés y que su hermano era Aarón, enseñó la herejía del patripacianismo, enseñando que el Padre murió en la cruz. Y vean, este movimiento reflejado en la doctrina de los movimientos esotéricos del segundo siglo. Ahora vamos al libro Asclepio. Estos son libros esotéricos de la doctrina del hermetismo. Asclepio, para los que no saben, el hermetismo está influenciado profundamente por el ocultismo. La gloria para Dios, mi hermano Andreus. Libro Asclepio. Ahora bien, los elementos gracias a los cuales la materia entera ha tomado forma son 4: el fuego, el agua, la tierra, el aire, una sola materia, una sola alma, un solo Dios. Sin palabras, mi hermano. Parece estar escuchando a los unicitarios actuales que niegan la pluralidad en el ser de Dios. Es la misma doctrina que enseñaban los movimientos esotéricos del segundo siglo. Aquí lo estamos demostrando con pruebas evidentes, no con palabrería como lo hace el señor Cadavid. Díganle al señor Cadavid que yo lo invito a un debate sobre el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿El Padre o la persona del Hijo? Vayan y díganle. No ha querido aceptar cuando le he comentado su plataforma. Me deja en visto, pero jamás me contesta. Y díganle al señor Urrea que yo debato con él cuando salga públicamente a pedirle disculpas al hermano Alexander Cristiano Evangélico. Señor Urrea, un maldiciente, boca sucia, insultó al hermano públicamente, y así como lo insultó públicamente, que salga públicamente a pedirle disculpas. Yo le acepto el debate en cualquier plataforma, señor Urrea. En cualquier plataforma. No crean que yo le tengo miedo a usted nadie le tiene miedo. Usted es bocón como los demás unicitarios. Pero aquí estamos para exponerle también a usted como un falso maestro. Entonces vamos a continuar aquí con esta herejía. Esto está candente, mi hermano. Vean cómo se expone la herejía de los unicitarios
compartan para que más gente conozcan la verdad y salgan de ese movimiento esotérico, el movimiento unicitario. Bueno, ahora bien, ya se lo leímos. Por el contrario, los hombres ofrecían sus alabanzas mediante cantos inspirados por la musa, aquel que solo lo es todo y Padre de todos. Nuevamente, enseñando que solo el Padre es Dios y enseñando que ese uno es un uno numérico. Este pensamiento es el mismo pensamiento que tienen los unicitarios actuales. ¿De dónde viene? ¿De la Biblia? No, Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, no uno soy. Hay un somos en el uno de Dios. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que sean uno perfectos en unidad. ¿Cómo es el uno de Dios? Una unidad perfecta. Y lo dijo el mismo Jesucristo. Pero el unicitario no lo cree, porque tiene implantado un pensamiento erróneo de lo que es el uno de Dios. Y ese pensamiento del unicitario no viene de la Biblia, sino que viene, mire mi amigo Jackson, ningún trinitario enseña que hay tres dioses, de manera que eso es una falacia. Eso es que se conoce como la falacia del monigote de paja. Como ustedes no pueden refutar la Trinidad, acuden a mentir diciendo que creemos en tres dioses. Yo, en el tiempo que llevo de ser unicitario, no he visto el primer pastor enseñando en una iglesia, en el tiempo que llevo de ser trinitario, porque yo fui unicitario, para los que no lo saben, yo pertenecía al movimiento unicitario. Dios por su misericordia me sacó de esa secta anticristiana. Yo también negaba al Hijo de Dios, como lo hace esta gente. En el tiempo que fui unicitario no aprendí nada, solamente a negar al Hijo de Dios, pero nada aprendí. Pero en el tiempo que llevo de ser trinitario, jamás he visto en las iglesias trinitarias a un pastor diciendo que hay tres dioses. Es una mentira. Hay tres personas en el ser del único Dios. Es muy distinto. Es muy distinto a decir que hay tres dioses, de manera que los unicitarios, como saben que no pueden refutar la Trinidad, recurren al engaño y a la mentira. Bueno, vamos a seguir. Luego, Dios sempiterno, Dios eterno, ni puede ser engendrado, ni ha podido serlo. Ha sido y será siempre tal. Es la naturaleza de Dios, la cual ha salido enteramente de sí misma. Dios protege a estos hombres, efectivamente. Dios protege a esos hombres contra toda clase de mal. Efectivamente, el Padre, o Señor de todas las cosas, aquel que en sí mismo lo es todo, se revela gustosamente a todos. Los que enseñan de que ese que vino y se reveló no es el Hijo de Dios enviado por el Padre, sino que es el mismo Padre, son los unicitarios tomando este pensamiento de los movimientos esotéricos del segundo siglo. Aquí seguimos exponiendo esa herética doctrina de los solos sin Jesús. Mis amigos, esa doctrina no es bíblica. Ningún apóstol enseñó que Jesucristo es el Padre. Ninguno. Jamás va a encontrar usted un texto en la Biblia. Es más, mire, la Biblia declara: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo no he visto la primera promesa de parte de Dios para los que creen que Jesús es el Padre o para los que confiesen que Jesús es el Padre. No existe en la Biblia. Dice que los que vencen el mundo son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y dónde está la promesa para los que creen que Jesús es el Padre? ¿Acaso esa no es la supuesta verdad revelada? Si primera de Juan, capítulo 4, verso 15 dice: todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y dónde está la promesa? ¿Por qué no dice allí que todo el que confiese que Jesús es el Padre, Dios permanece en él y él en Dios? No existe promesa alguna para los que creen que Jesús es el Padre. Ese pensamiento no viene de los apóstoles, viene del pensamiento gnóstico, de la enseñanza gnóstica de Simón el Mago, adoptado también por Noeto de Esmirna. Y miren esa misma doctrina enseñada en los movimientos esotéricos del segundo siglo. Nuevamente repito, el hermetismo es una mezcla entre la filosofía egipcia, la filosofía griega y las tradiciones judías. De allí nace el hermetismo y son movimientos esotéricos que tienen influencia ocultista. Nada tiene que ver con la palabra de Dios. Continuamos. Hay más, mi hermano. Vamos a otro libro de esotérico conocido como Corpus Hermeticum Poimandres. Dice así: la mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación
entera. Escuche, ¿quiénes son los que enseñan de que el Hijo de Dios es simplemente un hombre y ese Hijo de Dios fue quien se le entregó la creación entera? Algunos movimientos unicitarios son los que enseñan esta idea. Niegan la divinidad del Hijo. Dicen, mire, a los unicitarios le falta poco para que agarren su maletín y se vayan a repartir atalaya con los falsos testigos de Jehová. ¿Saben por qué? Porque los testigos de Jehová niegan la eternidad del Hijo. ¿Cuál es la diferencia con los unicitarios? Que para el testigo de Jehová el Hijo fue creado antes de todas las cosas, pero para el unicitario el Hijo fue creado en el vientre de María. Entonces, es casi la misma historia. Solo varían algunas pequeñas cosas, pero es casi la misma doctrina. Le falta poco para que agarren el maletín y se vayan a repartir atalaya a esta gente. Y sabemos, sabemos la influencia masónica que tiene la doctrina de los testigos sin Jehová. Entonces continuamos aquí. El otro nombre del Dios es el de el Padre. Ahora, a causa de que creó todas las cosas, el Padre es el que crea. Así la gente sensata considera la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada. Los que niegan la participación del Hijo en la creación son los unicitarios. Para ellos es el Padre quien crea todas las cosas. Hebreos capítulo 1, en el verso 8, y está en caso vocativo, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Y en el verso 13, en el verso 10, si mal no estoy, y se dice del Hijo también, oh curios, y tú en el principio, oh Señor, creaste los cielos y la tierra son obra de tus manos. El Hijo, se está hablando del Hijo, el referente allí es el Hijo, quien es llamado Dios, y declara que en el principio Él, ese Hijo, quien es Dios, creó los cielos y la tierra son obra de sus manos. Pero los unicitarios niegan la participación del Hijo en la creación. Y este pensamiento no viene de los apóstoles, obviamente viene de los movimientos esotéricos del segundo siglo. Ahora vamos a otro libro conocido como de Hermes Atad, el mar, la cratera, la unidad, la mónada. Para los que no saben qué es una mónada en el ámbito filosófico y también incluido muchas veces doctrinal, teológico. Una mónada es alguien que es solo y único. Los que atribuyen este concepto de mónada al ser de Dios, negando una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son los apóstoles, mis hermanos. No son los apóstoles. ¿Sabe qué enseñó Cristo sobre el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Eso lo enseñó Cristo. Y el unicitario dice que no, que el Espíritu Santo es el Padre. Entonces tiene una doctrina distinta a la doctrina que enseñó Cristo. ¿Sabe qué enseñaron los apóstoles sobre Cristo? Todos enseñaron que Cristo es el Hijo de Dios. Y creyeron en Cristo como si Él, siendo Él el Hijo de Dios. De manera que no hay un texto en la Biblia en donde se mencione a Cristo que no sea el Hijo de Dios, porque es el mismo Hijo de Dios. Pero los que niegan esta distinción entre Cristo y el Padre son los unicitarios, diciendo que Cristo es el mismo Padre. Este pensamiento viene de los movimientos heréticos del primer y segundo siglo. De Hermes Atad dice, dado que el Creador hizo el mundo todo, no con las manos, sino por palabras, así pues piénsalo, presente y siempre existente, hacedor de todas las cosas, uno y único. Uno y único. ¿Quiénes son los que niegan la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No son los unicitarios. Bueno, ese pensamiento no viene de los apóstoles. Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo procede del Padre. Jesucristo llamó al Espíritu Santo otro consolador, utilizando un adjetivo. Escucha, un adjetivo, no utilizando la palabra alos, que se traduce como otros, como un adverbio, ya que los adverbios no pueden modificar sustantivo, y aquí consolador, paracletos, aparece como un sustantivo en Juan 14:16. Se utiliza alo en el sentido de un adverbio, haciendo alusión o referencia a otro de la misma clase y naturaleza que el Cristo, es decir, otra persona divina, no otro Dios, otra persona divina, porque hay un solo y único Dios. Pero ese solo y único Dios no es unipersonal. En su ser existe el Padre, el cual procede todas las cosas, el Hijo, por medio del cual son todas las cosas, y el Espíritu Santo, quien pertenece al Padre y al Hijo. Esa es la doctrina bíblica.
Ahora, la doctrina extrabíblica, la revelación, la falsa revelación del nombre, bueno, ellos enseñan otra cosa. Bueno, sigamos aquí exponiendo a esta gente herética. Otro libro esotérico, el segundo siglo de Hermes Sattar, el mar, la cratera, la unidad, la mónada. Bueno, ese es el que estamos leyendo. Dice, ves pues, hijito mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar y cuántos coros de genios y la sólida cadena de las estructuras y los caminos de los astros a fin de que nos apresuremos hacia el uno y único. Sin palabras, mi hermano, parece escuchar aquí a un unicitario hablando, negando la distinción personal que existe en el ser de Dios. Y continuamos, por consiguiente la mónada, que mónada significa solo y único, por consiguiente la mónada, que es principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio, nada existe sin principio, y el principio no proviene de nadie, sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe. Ahora vamos a otro libro llamado Tratado de Hermes a su hijo Tat. Dice que el Dios, no siendo manifiesto, es lo que más manifestado está. Voy a desarrollar este tema para ti, oh Tat, para que no te falte la iniciación al Dios que es superior a todo hombre. Escucha, ¿y por qué dice aquí la iniciación? Bueno, porque en el esoterismo los que tienen la revelación de este conocimiento superior, a ellos se le llaman iniciados. Aquí se le está hablando a su hijo Tat para que no le falte la iniciación, para que no le falte ese conocimiento de conocer cómo es ese Dios. Bueno, dice, por tanto es evidente que el único no engendrado es a la vez inimaginable e inmanifiesto, y el que hace que todas las cosas pasen por la fantasía. Él mismo se muestra a través de todas las cosas y en todas las cosas, y mucho más a aquellos de los cuales quiso dejarse ver. Tú pues, hijito mío, Tat, ruega primero al Señor Padre y solo. Ruega primero al Señor Padre y solo. ¿Quiénes son los que dicen que el Padre es solo? De que el Hijo no está con él ni que el Espíritu Santo está con él. Bueno, eso es lo que enseñan los unicitarios. Los falsos pentecostales, ustedes no son pentecostales. Ustedes son usurpadores de ese nombre. Lo repito, tú pues, hijito mío, tal, ruega primero al Señor Padre y solo, y no uno, sino por el cual el uno existe, que te conceda entender al Dios tan inmenso y que permita que sus rayos, aunque no sean más que uno, ilumine tu inteligencia. Solo la inteligencia ve lo invisible, porque ella misma es invisible. Más bien aún, es más grande que cuanto puede estar implicado en la palabra Dios. Tal es la grandeza del Padre de todas las cosas, porque Él es el único que es Padre, y ser Padre, esa es la actividad que le es propia. Bueno, mis hermanos, opinen ustedes. Yo les pido que compartan, mis hermanos, porque esto es terrible. Es terrible como el pensamiento herético de esta gente, de los esotéricos, está plasmado en la doctrina que hoy se predica en el movimiento unicitario, aunque ellos no son unicitarios. Yo lo he dicho muchísimas veces. Primero, no son pentecostales, usurpan el nombre, como siempre Satanás roba lo que no le pertenece. El nombre pentecostal lo empezaron a utilizar los movimientos trinitarios, lo usurpan, esta gente herética usurpan este nombre, el concepto unicida no les pertenece. Los primeros en introducir este concepto a su religión son los islamistas, y esto se conoce como el tawhid islámico. Entonces luego nace esta gente, después de 1913 son expulsadas de la Asamblea de Dios, año 1916, y comienzan a predicar esa falsa doctrina del falso Padre encarnado y el falso Jesús solo, que obviamente no viene de los apóstoles, sino que viene de movimientos heréticos que surgieron en los primeros siglos. Y aún así ellos dicen que son los dueños de la verdad. No, mi hermano, esta gente no es dueña de ninguna verdad. Esta gente son dueñas del engaño, son dueñas de la mentira. Entonces ellos, como son enemigos del evangelio y sabemos que el diablo es ladrón, pues usurpan el nombre de pentecostal que no les pertenece y usurpan el nombre
de unicitario que tampoco les pertenece. Ustedes no son unicitarios ni son pentecostales, ustedes son herejes modalistas, herejes patripacianos, pero no son ni pentecostales ni son unicitarios. Y su doctrina no viene de los apóstoles, mi querido amigo. Vienen del pensamiento gnóstico de un hombre llamado Simón el Mago, después enseñado en los movimientos heréticos y blasfemos, como lo es el esoterismo. El esoterismo que se practica en el hermetismo, porque aquí estamos hablando hoy en esta serie de heresiología, estamos hablando del hermetismo, principalmente el hermetismo. Hoy en día existen algunos movimientos que practican el hermetismo, pero obviamente esos movimientos están influenciados profundamente por el ocultismo. Entonces el pensamiento unicitario, ¿de dónde viene? No es de la Biblia. El pensamiento de que el Padre es solo, ¿de dónde viene? No es de los apóstoles, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y aún los unicitarios quieren torcer la palabra. Mire, si el unicitario pudiera, utilizaría un borrador para borrar ese versículo de la Biblia, porque no le gusta. No le gusta. Por eso es que el unicitario usted lo ve constantemente citando el Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios declara en el Nuevo Testamento que era sombra de lo que había de venir. Y ahí se utiliza una palabra que significa una imagen borrosa. Entonces ellos utilizan esa imagen borrosa para torcerla porque es más manipulable para ellos esa imagen borrosa para torcerla y negar lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios declara de que la luz del Evangelio está en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice: y levantaré profeta como Moisés, a él oiré, si el que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y habla de Cristo, que vendría como profeta. Y los unicitarios no escuchan a Cristo, no señor, a ellos no les gusta la palabra de Cristo. Si los unicitarios pudiesen borrar en todas las palabras de Cristo de la Biblia, salvo algunos cuantos versículos que ellos utilizan para manipularlos y negarlos. Pero no les gusta la palabra de Cristo, entonces ellos son enemigos del Evangelio. Jackson Duarte: yo fui unicitario, Dios por su gracia, amor y misericordia me sacó de esa herejía, amigo. Yo también creí que Jesús era el mismo Padre. Y comía muchos libros de la unicidad, me gustaba leer muchos libros, pero Dios por su gracia y misericordia me sacó de allí, de esa herejía, y me mostró de que Jesús no es solo. Y Jesús lo declaró que Él no es solo, amigo Jackson. Entonces, esa doctrina herética del falso Jesús solo no viene de la Biblia. Bueno, entonces, mis estimados hermanos y amigos, esta es una breve introducción que hemos hecho hoy para exponer a esta herética doctrina que se enseña el señor Urrea. Señor Urrea, usted le digo, usted está enseñando una doctrina que viene del esoterismo. Señor Urrea, mándele el video, el señor Urrea es esotérico. Esta doctrina que enseña el señor Urrea de que Jesús es el mismo Padre no viene de los apóstoles. Bueno, a todos aquellos amigos que están aquí escuchando el video, muchas gracias por estar presentes. Digo que compartan el video para que más personas conozcan la verdad. Vamos a finalizar. Más adelante, con la ayuda de Dios, estaremos haciendo más videos profundizando en estos temas, de que hay mucho material, muchísimo material, para exponer a esta gente cómo su doctrina era enseñada en el gnosticismo de los primeros siglos y en los movimientos esotéricos de los primeros siglos. Por eso es que Emanuel Swedenborg, ¿quién era Emanuel Swedenborg? Bueno, era un espiritista, era un medio, y según él recibió la revelación de que Jesús era el mismo Padre. Miguel Serveto, ¿quién era Miguel Serveto? Bueno, practicaba la astrología judiciaria. Para él los astros, las estrellas, los planetas influenciaban en la vida del hombre. Y este hombre practicante de la astrología judiciaria, bueno, se le reveló el nombre, le enseñaba que Jesús era el mismo Padre. De que Jesús era el mismo Padre, pero todo ese pensamiento viene de un herético anticristiano como Simón el Mago. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Con la ayuda de Dios, más adelante estaremos haciendo otras transmisiones
exponiendo esta doctrina herética de los solos sin Jesús. Hay muchísimo material, mis hermanos, para investigación sobre esta gente. Vamos a seguirlos exponiendo. Compartan, mis estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima.